Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta comparecencia. Ojalá y llegue pronto el día en que no tengamos que celebrarla por el motivo que nos convoca, no tengamos que celebrar estas reuniones para seguir hablando de la situación del COVID en nuestra ciudad, de la evolución del mismo y de las medidas que adoptamos para combatir la pandemia. Ojalá y llegue pronto ese día, pero desgraciadamente no ha llegado. Más bien al contrario, esta mañana tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento producido en el día de ayer. Con esta nueva víctima del COVID, esta víctima mortal, ya son 73 las personas que en Ceuta han fallecido por esta enfermedad. Como siempre hago, y lo hago de corazón, a sus familiares, a los amigos de estas personas, en nombre de todos, en nombre de toda la Asamblea, me atrevo a decir que en nombre de todos los ceutíes, nuestra pésame y nuestra solidaridad. También nuestro apoyo y nuestro ánimo a las personas que están enfermas de este virus y que luchan por salir adelante. Y una vez más, nuestro respaldo y nuestro agradecimiento a quienes están dando lo mejor de sí mismos para plantear esta dura batalla y que están sufriendo en primera persona sus consecuencias. Según la información facilitada en el día de ayer por el Ministerio, la situación del COVID en nuestra ciudad en estos momentos, en lo que se refiere a los indicadores más relevantes para medir el nivel de riesgo que tenemos, es la siguiente. En incidencia acumulada a 14 días, estamos, como bien saben, en la cifra de 604 casos positivos por cada 100.000 habitantes. En incidencia acumulada a 7 días estamos en 304. En porcentaje de camas ocupadas por pacientes de COVID en el hospital en un 15%. En porcentaje de camas de UCI ocupadas por estos pacientes en un 29% y en positividad en un 11%. En consecuencia, en todos estos indicadores, el nivel de riesgo extremo, salvo el que se refiere al porcentaje de camas hospitalarias en que estamos al borde del nivel de riesgo extremo, y en positividad que estamos en nivel de riesgo alto. Quiero decir que si comparamos estos indicadores de riesgo con el conjunto de España a través de sus respectivas medias nacionales, observaremos que hay una sensible diferencia, es decir, que los niveles de Ceuta son inferiores a las medias nacionales de estos indicadores. Pero por contra, también es verdad que la media nacional de la incidencia de la enfermedad en el conjunto de España está estabilizada y decreciendo en los últimos días, mientras que en nuestra ciudad todavía esa incidencia acumulada sigue creciendo. En cualquier caso, es una situación extraordinariamente preocupante. Basta recordar que tenemos ya 14 personas fallecidas en esta tercera ola, que hay 31 personas hospitalizadas y 5 de ellas en la UCI. Por tanto, una situación extraordinariamente preocupante y que como tal exige por parte de todos una respuesta enérgica y decidida. La respuesta que el Gobierno viene dando a esta, como digo, preocupante situación está basada en 3 grandes ejes de actuación. El primero de ellos consiste en apurar todas las posibilidades que ofrece el Real Decreto sobre declaración del estado de alarma para el establecimiento de restricciones y limitaciones a la movilidad y a los encuentros sociales. Todas las posibilidades que ofrece. Por eso el decreto de la Presidencia, que está en estos momentos en vigor, que entró en vigor el pasado día 1 de enero, contempla que las comunicaciones con la península siguen estando restringidas.
salvo las excepciones que el propio decreto de alarma contempla, por razones laborales o profesionales, por razones sanitarias, por razones educativas. Salvo esos casos, están restringidas las comunicaciones con la península. Por otra parte, se mantiene también el toque de queda nocturno a las 22 horas, se fija en 2 el número máximo de personas que pueden reunirse y en 1/3 el aforo de los lugares de culto. Esto es, como digo, el máximo que permite el Real Decreto de Alarma. Una segunda línea de actuación es tratar de hacer todo lo posible para detectar la presencia del virus donde se encuentra y detectarlo cuanto antes, para de esta manera también cuanto antes anticiparse y en consecuencia poder aplicar los tratamientos adecuados si se requieren desde el punto de vista asistencial o hospitalario, o aislar a las personas contagiadas y a las personas que han tenido contacto con las personas contagiadas. Por tanto, esfuerzos a la hora de detectar y también esfuerzos a la hora de efectuar el seguimiento de las personas que están aisladas, bien por estar contagiados o por haber tenido contacto con un contagiado. Y en este sentido creo que es justo reconocer que el esfuerzo que se está realizando es relevante, es notable. Si nos referimos a la capacidad de detección, creemos que ha tenido una incidencia positiva. En primer lugar, la incorporación a estos protocolos de diagnóstico de los test de antígenos. En segundo lugar, el esfuerzo que está realizando de una manera también muy notable Ingesa. Y en tercer lugar, la implantación por la ciudad del denominado punto COVID en la parcela de embolsamiento. Les voy a dar unos datos que confirman esta valoración que estoy haciendo. Desde que se implantó el punto COVID, que fue el día 16 de noviembre de 2020 hasta ahora, se han realizado allí 9.750 pruebas. Desde que empezó la tercera ola, el número de pruebas que realiza Ingesa y las que realiza la ciudad a través de este punto COVID multiplica por 4 las que se hacían en la segunda ola. Y por último, decirles también que en este tema de la detección, que ya han sido recepcionados los 55.000 test que van a permitir darle continuidad a este recurso de detección del virus en los próximos meses. En cuanto al rastreo, significar la importantísima labor que se realiza por parte de la ciudad, por parte en concreto de esta unidad de rastreo, que como bien saben está instalada en el antiguo hospital militar y que ahora mismo está atendiendo a 1.514 personas. Quiero significar, destacar, subrayar y agradecer una vez más la importantísima y determinante colaboración al respecto de nuestra Comandancia General. Y la tercera línea estratégica de actuación consiste en actualizar de manera permanente las medidas de carácter preventivo, de carácter regulatorio, de carácter de protección que dispone la Consejería de Sanidad de la ciudad de Ceuta. En este ámbito competencial de la Consejería de Sanidad se comprende, como todos ustedes saben, la posibilidad de establecer limitaciones y restricciones al horario y al funcionamiento de las denominadas actividades no esenciales. Unas limitaciones y unas restricciones que en esta tercera ola de la pandemia se han planteado aun cuando no han llegado a aplicarse. Y no han llegado a aplicarse porque en esta tercera ola de la pandemia, cuando aún no se había llegado a una cifra que está convencionalmente admitida de incidencia acumulada para establecer precisamente estas medidas restrictivas, que es la cifra de 500 casos positivos por cada 1.000 habitantes, antes de llegar a esa cifra, la evolución de la curva de contagios en nuestra ciudad manifestaba claros síntomas de ralentización y de desaceleración. Y les doy los datos para que quede claro este argumento.
En la primera quincena de enero, hay que recordar que la tercera ola empieza prácticamente con el año, pues en la primera quincena de enero el número de casos positivos pasó de 132 a 402, es decir, todavía no habíamos llegado a los 500 casos, que como digo es un umbral convencionalmente admitido. Pues el pasar de 132 a 402 significaba que en esa primera quincena de enero el crecimiento de la curva de contagios era de un 205%. En la segunda quincena de enero pasamos de 402 a 563. Es decir, en la segunda quincena de enero, por tanto, en 15 días, iguales que los de la primera, en el mismo periodo, digo, en efectos comparativos, el crecimiento en este caso fue de un 40%. Es decir, 5 veces menos de lo que había crecido en la primera quincena. Y si nos fijamos en la última semana del mes de enero, la semana que termina el día 29 de enero, el crecimiento ha sido de un 11%. Por tanto, una clara desaceleración y ralentización. Y esa fue la razón principal de por qué no se llevaron a la práctica estas medidas restrictivas y limitativas de los horarios o del funcionamiento de las actividades no esenciales. Ahora bien, eso no significa que no se vayan a aplicar. Y quiero también esto dejarlo claro. Es decir, si en los próximos días la desaceleración no se confirma, si en los próximos días la curva sigue creciendo, si en los próximos días se mantiene la alta presión hospitalaria, habrá que tomar estas medidas limitativas de las actividades no esenciales. Estamos hablando con la Cámara de Comercio y con la Confederación de Empresarios del asunto y estamos hablando fundamentalmente para tratar de establecer entre todos, desde una posición de responsabilidad, los umbrales que en relación tanto con la incidencia de la enfermedad como por lo que respecta a la presión hospitalaria deben ser tenidos en cuenta para, a partir de alcanzar estos umbrales, establecer medidas bien de limitación del horario de actividades no esenciales o incluso, y ojalá no sea necesario, medidas de cierre de actividades no esenciales. Ojalá no sea necesario porque este último grado de aplicación de medidas restrictivas tendría que estar necesariamente vinculado a una situación de alarma, de extraordinaria alerta en el caso de la evolución de la epidemia, que puede bien referenciarse a los picos alcanzados durante la segunda oleada. Vamos a seguir trabajando en ese sentido y yo espero, es necesario que en la próxima semana, a la vista de cómo cerremos esta, que se cerrará mañana, porque mañana es el último día de la semana que da datos el Ministerio, a la vista de cómo cerremos esta, vamos a reunirnos nuevamente la semana que viene con los empresarios y vamos a establecer estos umbrales para que sepamos todos dónde están los niveles que consideramos requieren de la aplicación de medidas restrictivas al desarrollo de actividades no esenciales. Si hay que aplicarlas, indudablemente, desde el punto de vista económico, será añadir dificultad sobre la dificultad. Somos muy conscientes que aplicar esas medidas significa generar graves perjuicios a muchos empresarios, a muchas pequeñas y medianas empresas de Ceuta, empresas que están, muchas de ellas, al borde del cierre y que, por tanto, también tendrá una repercusión negativa desde el punto de vista del empleo, por tanto, desde el punto de vista del bienestar de muchas personas. Somos conscientes de ello, pero también creo que debemos ser todos responsables porque finalmente lo que está en juego, de lo que se trata, es de preservar la salud de las personas, de proteger la vida de las personas y de evitar el colapso de nuestro hospital. Por tanto, creo que eso nos obliga a actuar de manera responsable. Pero también quiero decir
que las conversaciones que estamos teniendo tanto con la Cámara de Comercio como con la Confederación de Empresarios y que seguiremos teniendo la semana que viene, estamos encontrando una actitud por su parte comprensiva, responsable, consecuente y, por tanto, creo que merecedora de ser reconocida de manera positiva. Espero que esto siga siendo así y que entre todos asumamos que se trata de un objetivo común y de un objetivo irrenunciable. Además, esto pone en evidencia la oportunidad que tuvo el establecimiento de los programas de ayuda al tejido empresarial que, con el apoyo casi unánime de la Asamblea, implantamos durante el pasado ejercicio y que están teniendo continuidad en este. Dicho de otra manera, este grado de dificultad, este contexto extraordinariamente crítico de nuestro tejido productivo, confirma y refuerza la necesidad de seguir aplicando el plan Ceuta Activa, de seguir aplicando las exenciones y bonificaciones fiscales que el Pleno de la Asamblea respaldó de manera unánime en una sesión recientemente celebrada. Confirma y ratifica la necesidad de seguir apoyando a través de ayudas a los trabajadores que se encuentran en situación de expedientes de regulación temporal de empleo. Y junto con todo esto, que son las líneas estratégicas de actuación por parte del Gobierno, queda lo fundamental, que es la vacunación. Porque, claro, el día que se consiga esa inmunidad de grupo y tengamos vacunada al 70% de la población, pues ese día habremos encontrado la solución y el remedio a esta pesadilla que dura ya casi un año. Al respecto, yo lo que les puedo decir a ustedes y transmitirle al conjunto de la ciudadanía de nuestra ciudad, que esta Administración va a hacer todo lo que esté en su mano y más para que no quede por nosotros. Eso quiere decir que esta Administración va a hacer todo lo que pueda y más para que las vacunas que lleguen a Ceuta se pongan rápidamente, a ser posible de manera casi inmediata. A estos efectos, y teniendo en cuenta la experiencia positiva que hemos tenido con la unidad de rastreo y que hemos tenido con la unidad denominada Punto COVID, hemos diseñado y se pondrá en marcha la semana que viene también una unidad específica para la vacunación contra el COVID. Insisto, con el objetivo de que no quede por nosotros, de que vacune que facilitó el Ministerio. En Ceuta han sido administradas 2.008 dosis. El porcentaje de las vacunas administradas en relación con las entregadas es de un 92,1% y las personas que se han vacunado completamente es de 806 personas. Este porcentaje de, si se me permite la calificación, de ejecución, de efectividad, supone que estamos los segundos de España en el ranking de efectividad, por detrás de la ciudad de Melilla, que ocupa el primer lugar. Es una satisfacción, sinceramente, el que nuestras dos ciudades autónomas pues ocupen los dos primeros lugares del ranking nacional. En nuestro caso, 12 puntos por encima de la media nacional. Yo no tengo detalles en relación a cómo están los porcentajes por grupos prioritarios de vacunación, pero sí les puedo decir que el personal relativo a las residencias, tanto los residentes, residencias de mayores me refiero, tanto los residentes como los que allí trabajan, pues se ha vacunado en su totalidad, y que el personal de primera línea en el ámbito sanitario pues está prácticamente vacunado también en su totalidad. Creo, según la nota que me pasan,
que tan solo faltan 37 personas en Ingesa y 29 personas en la ciudad. A partir de ahí, y si vienen las vacunas que ha anunciado el Gobierno que llegarán en las próximas semanas, pues se iniciará con la vacunación de los otros grupos prioritarios establecidos en la Estrategia Nacional de Vacunación. Pero yo voy a terminar ya y me voy a referir a la otra vacuna, que también es importante. Y no me estoy refiriendo a una vacuna farmacéutica, me estoy refiriendo a la vacuna que depende de cada uno. Me estoy refiriendo a la vacuna que tiene que ver con la responsabilidad individual de adoptar una actitud responsable y comprometida contra el COVID. Ahí también me permito afirmar que no quede por nosotros. Que no quede por nosotros el llevar a cabo un comportamiento respetuoso con las medidas que dictan las autoridades sanitarias. Creo que ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer para evitar la propagación del virus, que se eviten contactos innecesarios, que se mantengan las distancias, que se acentúe la higiene, que se utilicen las mascarillas, que se haga esto, que no dependa, que no quede por nosotros, porque si actuamos de esta manera debemos ser conscientes, y no me cansaré de repetirlo, que estaremos evitando más fallecimientos, que estaremos evitando la presión hospitalaria, que estaremos evitando el cierre de empresas, que estaremos evitando la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, que no hay nada mejor en estos momentos que hacer al servicio de la ciudadanía, de la sociedad y del bienestar de todos los ciudadanos que adoptar una postura, una posición comprometida y responsable en la lucha contra el virus. Y ahora, si ustedes pues quieren, aquí estoy a su entera disposición para responder a las preguntas que tengan a bien hacer. Sí, buenos días. Me gustaría hablar de la comisión de investigación que propuso en su día el PSOE y que el PP aceptó promover. Las últimas declaraciones del PSOE instan al Partido Popular a que dé el paso para que se constituya definitivamente. Me gustaría saber cuándo tiene previsto el PP pues promover la creación de esta comisión y cómo puede encajarse en una comisión que se cree en el seno de la Asamblea una investigación abierta a lo que haya podido suceder en Ingesa. Bien, yo lo que quiero decirle al respecto es que desde el primer momento nosotros manifestamos nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro deseo que en este asunto exista la mayor transparencia posible, toda la claridad posible, porque sinceramente, y lo digo con absoluta rotundidad, creo que la claridad es bueno para evitar ningún atisbo de suspicacia o de sospecha en un asunto de tanto impacto social tan relevante, es buena y necesaria, y en segundo lugar porque nada tenemos que ocultar. Por tanto, deseo de transparencia absoluto, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que también es verdad que hay que cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos. Y en ese sentido, quiero decirle que se han abierto dos líneas. Una ya se ha materializado y la otra se ha anunciado. La primera línea que ya se ha materializado es poner a disposición de los diputados de esta Asamblea toda la información que obra en la ciudad en relación con el protocolo de vacunación y su ejecución. Ahí ha habido que actuar, como digo, atendiendo el asesoramiento jurídico por parte de la Secretaría General, de la Mesa y de la Asamblea, que establecía que no se podían publicar los listados, pero que sí se podía facilitar la información. Y en un tiempo récord creo que es lo que hemos hecho. Se preparó esa información y desde ayer está siendo consultada por todos los diputados que desean consultarla, como digo, cumpliendo con la normativa en vigor. Transparencia, por tanto. Y la segunda, pues lo dijimos y lo volvemos a decir. El Partido Socialista manifestó su intención de promover en la Asamblea la constitución de una comisión de investigación. Yo ya no sé si será comisión o debe de ser comisión de investigación o comisión de estudio, porque hay que tener en cuenta que el reglamento de la Asamblea establece que cuando un asunto está judicializado no se pueden crear comisiones de investigación. Pero en cualquier caso,
comisión de investigación, comisión de estudio, grupo de trabajo, para conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido con las vacunas en Ceuta, los primeros para firmarlas. Por tanto, manifestó la iniciativa el Grupo Socialista y yo públicamente le digo a usted y a todos los ciudadanos de Ceuta que el Grupo Popular secundará con su firma la propuesta de acuerdo de pleno para constituir esa comisión. Buenas, Miguel Ángel Mendoza de la cadena SER. Hola. A tenor de la situación epidémica de la ciudad, a tenor de tener ya una incidencia acumulada por encima de los 600 casos, teniendo en cuenta que el número de contagios termina por repercutir en la presión hospitalaria, ¿hasta cuándo el Gobierno va a aguantar y a no tomar una decisión y esperar y a llegar tarde de alguna forma a tomar medidas más restrictivas? Ya sé que usted ha comentado que en principio tiene intención de acordar con los empresarios la próxima semana, pero ¿es necesario seguir esperando tanto para tomar decisiones que sean contundentes? Segundo, me gustaría saber el número que especifica de 2 personas en espacios públicos, si eso, ¿por qué no se ciñe también a aquellos establecimientos de la hostelería? Y me gustaría conocer si usted o algún miembro de su gobierno se ha vacunado. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Mendoza. Bueno, yo debo decirle que se han aplicado decisiones y medidas contundentes, las más contundentes. Tenga usted en cuenta que las medidas más contundentes que se pueden aplicar para luchar contra la pandemia son las que contemplan el Real Decreto 926/2020 sobre la declaración del estado de alarma. Y esas medidas, desde el momento en que la tercera ola e incluso la segunda se manifestó con fuerza en nuestra ciudad, se aplicaron con todo rigor y con toda severidad desde el primer momento, salvo el paréntesis navideño. Ya he dicho que estamos apurando todas las posibilidades del decreto de alarma, restringidas las comunicaciones con la península, establecido en 2 el número máximo de personas que pueden reunirse, el toque de queda a las 10 de la noche porque antes no se puede realizar y el aforo en 1/3 de los lugares de culto. Por tanto, contundencia absoluta. Y en cuanto a las otras medidas a las que usted alude, que son medidas de restricciones restricciones horarias o al desarrollo en el funcionamiento de las actividades no esenciales, creo que lo he explicado al principio. Cuando se plantea la posibilidad de aplicar esas restricciones, todavía no se había alcanzado la cifra que en otras comunidades se está utilizando como referencia para las mismas, que es la cifra de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. No estábamos. El día 15 de enero estábamos, me parece que he dicho, a 402 casos, es decir, no estábamos. Y cuando se plantea la aplicación de esas medidas, la curva de contagios empieza a desacelerarse, empieza a ralentizarse, de tal manera que podía presumirse que si continuaba esa tendencia de ralentización y de desaceleración, llegaría un momento que bien pudiera situarse en la primera semana del mes de febrero, en el que, como ha ocurrido en el resto de España, la curva alcanzara su pico y a partir de ahí descendiera, como también ocurrió en el mes de noviembre en Ceuta, que en apenas 25 días pasamos de 1.000 casos a 102. Esa es la situación y esa es la razón de por qué las medidas no se han aplicado, la evolución que ha tenido la incidencia acumulada en nuestra ciudad durante ese tiempo. Y porque también hay que tener en cuenta que estas medidas que hay que tomar indudablemente para proteger el bien prioritario de la salud también tienen una repercusión en el desarrollo de la actividad económica y por supuesto, en el empleo, también en el bienestar de las personas, por tanto. Hay que ser ponderados y equilibrados. ¿Qué quiero decir finalmente? Que si no se cumple lo que apuntaba la evolución de la curva durante el mes de enero, es decir, que si la ralentización no se convierte en una estabilización de la curva y posterior descenso, si la presión hospitalaria continúa aumentando
Y si la curva también continúa aumentando, habrá que aplicar esas medidas y habrá que hacerlo pronto. De hecho, en la Consejería de Sanidad están ya los borradores de los decretos preparados y todo para que en el momento en que se superen esos umbrales, que yo no puedo anticipar ahora cuáles serán porque están siendo objeto de estudio todavía, pero que se van a definir la semana que viene y todo el mundo sabrá cuáles son. En esos momentos se aplicarán primero en el escalón relativo a limitar el horario de funcionamiento de estas actividades no esenciales y segundo, si la cosa se alcanza unos niveles de extrema gravedad, el cierre total de las actividades no esenciales. Por tanto, creo que está siendo un comportamiento decidido, pero al mismo tiempo equilibrado y ponderado en función de la evolución de la pandemia, porque esto no se puede analizar desde la perspectiva de la fotografía del momento. Esto se tiene que analizar desde la perspectiva de la evolución, como nos avala la experiencia vivida. Las dos personas, el propio Real Decreto 926/2020 establece que una cosa es la limitación de las personas que pueden reunirse y otra cosa es la concurrencia de las personas en determinados lugares que tienen un régimen específico de funcionamiento. Y en ese régimen específico de funcionamiento hay que situar el ámbito laboral, el ámbito institucional y el de determinadas actividades que están reguladas específicamente. Y tanto la hostelería como los lugares de ocio, como las actividades deportivas, como los eventos culturales, tienen una regulación específica. Si se aplicara el criterio de que no puede haber más de 2 personas reunidas en cualquier momento, situación o lugar, pues ahora estaríamos todos aquí incumpliendo la norma. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay una norma específica para el ámbito laboral o para el ámbito institucional. Y eso también vale para la hostelería. Esta no es una interpretación mía, esta es una interpretación de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad. Y contestando a su tercera pregunta, es muy sencilla. Yo no me he vacunado. No me he vacunado yo, ni se ha vacunado ningún miembro del actual gobierno de la ciudad. Usted ha explicado perfectamente el nivel de transparencia que ha mostrado el Gobierno, que en algún momento se ha podido cuestionar en el sentido de que si no dejaban ver los listados, etcétera, etcétera. ¿No le parece a usted que estamos en 2 escenarios ahora mismo? Porque, por ejemplo, se puso mucho énfasis en el comportamiento de su anterior consejero de Sanidad, que siempre ha dicho este hombre de que se vacunó porque era grupo de riesgo, porque se lo asesoraron sus técnicos, y se puso mucho énfasis y dio la vuelta a España el comportamiento de Javier Guerrero. Pero, sin embargo, vengo observando, no sé si usted tiene la misma apreciación, que no se ha sido tan riguroso en otros escenarios como el equipo directivo de Ingesa, donde Comisiones Obreras ha puesto el foco diciendo que le den explicaciones y ahí se mantiene un ocultismo extremo. ¿Usted cree que se mide con distinto rasero el comportamiento con Javier Guerrero y con la dirección del Ingesa? Yo lo que no voy a caer es en cuestionar los criterios y las decisiones que se toman desde un punto de vista técnico a la hora de determinar qué personas deben vacunarse. No lo hice cuando se vacunó el señor Guerrero, que se vacunó siguiendo un criterio técnico, y tampoco lo voy a hacer ahora respecto de otras administraciones. Yo no voy a tener distintas varas de medir en mis apreciaciones en función de que se trate de una administración u otra. Lo que sí creo conveniente es que si hay una voluntad, y me consta, manifiesta de transparencia y de claridad en el ámbito de conocer quiénes y por qué se han vacunado, eso debe de afectar a todas las administraciones. Creo que no cabe un tratamiento distinto en una administración o en otra. Pero yo no voy a entrar en discutir los criterios técnicos que en cada caso se hayan tenido en cuenta para decidir qué personas se vacunan, y no lo hago fundamentalmente por respeto a la voz autorizada de las personas que toman estas decisiones, que desde el punto de vista técnico, científico y
y médico, pues, y epidemiológico, me superan de una manera manifiesta. Buenas tardes, presidente. La norma es clara, no se puede viajar, pero hay quien usa las excepciones que ofrece el decreto para viajar. Por ejemplo, se va con una cita médica y vuelve aludiendo que es su lugar de residencia. ¿Se ha vuelto a hablar, a tratar el asunto con delegación del Gobierno para intentar de alguna manera evitar esa trampa, si me permite la expresión? Me consta que los cuerpos de seguridad están poniendo el máximo celo a la hora de evitar esa conducta de picaresca que de verdad son manifiestamente reprobables, ¿no? Pero el decreto dice lo que dice. Si alguien va con una visita médica y está acreditada que va a realizar esa visita médica, pues evidentemente se puede desplazar. Y si luego dice que viene a su casa, es que no hay manera de evitarlo. Yo creo que lo que resulta lamentable es que en una situación crítica como la que estamos viviendo, como hemos dicho, ya con 14 personas fallecidas en esta tercera ola de la pandemia, con 74 fallecidos en nuestra ciudad, pues que todavía haya personas que utilicen la trampa. Esto me parece deplorable, me parece lamentable. Afortunadamente no es la generalidad de la población. Afortunadamente la generalidad de la población es consciente de lo que nos estamos jugando. Y yo lo que me permito es poner otra vez de manifiesto que el que no esté convencido, pues que se convenza, que es muy grave lo que nos estamos jugando. No creo que pueda apelar al egoísmo, no sería bueno, pero si acaso, y es el último recurso, también lo hago. Que sepa que le puede tocar a él o a algún familiar suyo cercano, que esto no es una cosa de los demás, que puede ser de uno mismo. Esa es una apelación que no me gustaría realizar, porque creo que la madurez y la altura de una sociedad se mide cuando hay un comportamiento responsable en estos temas. Pero si no vale eso, por lo menos que valga el hecho de que te puede tocar a ti. Sí, en relación con el proceso de vacunaciones también, creo que decía que había más de 60 sanitarios de primera línea por vacunar aún. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que haya habido cargos políticos que se hayan vacunado antes que esos profesionales? ¿Está fallando, usted cree, el sistema? Lo que digo es que yo creo que se han vacunado las personas que respondían según criterios técnicos al protocolo establecido. Esta es mi percepción, porque yo no he participado de la toma de decisiones. Lo que sí tengo es confianza en las personas que toman las decisiones. Yo no he participado y, por tanto, no puedo enjuiciar esa cuestión que usted plantea, porque considero que las personas que se han vacunado conforme al protocolo y conforme a las prioridades establecidas por el protocolo. Lo considero no porque lo haya hecho yo, lo considero porque confío en las personas que han tomado esas decisiones. Pero es que parece obvio que no, si los prioritarios eran... Yo no me atrevería a afirmar eso tan rotundamente, señor Testa. Yo creo que, por lo que yo conozco del protocolo, hablaba de residencias de mayores, residentes y trabajadores, y estas personas se han vacunado todas. Y el segundo grupo me parece que era personal sociosanitario de primera línea, expuesto al virus. Entonces habría que entender que se considera personal sociosanitario de primera línea expuesto al virus. Yo no estoy en condiciones para determinar qué se considera, porque claro, usted dice alto cargo, excluyamos la calificación, ¿no? Si es una persona que es alto cargo, pero al mismo tiempo, pongo un ejemplo, al mismo tiempo resulta que esta persona está yendo todos los días al punto COVID a atender necesidades relacionadas con el funcionamiento del punto COVID, está yendo todos los días a la unidad de rastreo, está yendo todos los días al hospital, es decir, es una persona que está cumpliendo una función de primera línea, porque la primera línea, señor Testa, creo yo que es asistencial, pero también es preventiva. Si no, no tendría sentido.
a la pandemia se la combate tanto desde la acción preventiva, es decir, controlando, detectando, evitando la propagación del virus, como en la actividad asistencial y hospitalaria. Ahí es donde está la primera línea. ¿Quiénes forman parte de esa primera línea? Pues son los servicios técnicos, las personas cualificadas, quienes la tienen que decidir. Malo sería que estuviéramos los políticos decidiendo quién está y quién no está. Malo sería. Eso sí que sería una arbitrariedad. Yo, una de las satisfacciones que tengo, señor Testa, es que me enteré que el consejero se había vacunado, que fue el tema, el día que apareció que se había vacunado el consejero de Murcia. Y a raíz de el despliegue mediático que se originó a nivel nacional fue cuando pregunté. Y creo que es la postura que me corresponde. A mí, como presidente de la ciudad y a cualquier cargo político, poner en manos esto de los técnicos, porque son los que están capacitados para interpretar cómo se desarrolla el Plan Nacional de Vacunación. Ya por último, ¿no cree que la transparencia cojea cuando el Ingesa solamente facilita números de DNI para que consulte la oposición? ¿No se le podía haber pedido a la dirección territorial más claridad? No, es que esos datos no son datos de la ciudad, son datos del Ingesa. La ciudad, en relación con los datos del Ingesa, actúa de transmisor. Recibe los datos, los incorpora al archivo, al registro, que es obligatorio, y el registro se manda a Madrid, con fines fundamentalmente sanitarios, no con fines de transparencia. Nadie concibió este registro, al menos esa es mi impresión, nadie concibió este registro como una herramienta al servicio de la transparencia para saber quién se vacunaba o no se vacunaba. Se concibió este servicio, este registro, con fines sanitarios y de conocimiento de la evolución epidemiológica. Todo esto este debate, evidentemente que es un debate razonable, que yo no lo estoy negando, porque tiene impacto social, porque se ha vacunado un 1% de la población española hasta este momento y, por tanto, estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de grupo. Pero cuando se alcance el porcentaje de vacunación de inmunidad de grupo, todo este debate habrá dejado de tener sentido. Y el registro nacional persigue fundamentalmente conocer cómo va evolucionando la vacunación en el conjunto de España. Por tanto, no es un dato relevante desde el punto de vista sanitario el nombre. Lo ha sido para saber quién se ha vacunado. Luego, en relación con la unidad de vacunas, ¿funcionará aquí en el Palacio Autonómico? Funcionará bien, señor Testa, porque ha funcionado bien el punto COVID, porque ha funcionado bien la unidad de rastreo, porque está en buenas manos. Entonces, entiendo que la semana que viene empezará a implantarse. Dime, a ver. Ya se ha hecho una experiencia piloto y ha funcionado bien. Esto lo coordina la vicepresidente, por eso me apunta acertadamente, pero que es un poco el modelo de punto COVID, de unidad de rastreo y ahora de punto específico de vacunación. Señor Vivas, si usted confía en las personas que han tomado la decisión para aplicar el protocolo, ¿por qué admite la dimisión del señor Guerrero como consejero de Sanidad? Bueno, yo no admito la decisión del señor Guerrero, como con la dimisión del señor Guerrero como consejero de Sanidad. El señor Guerrero dimite. Es que yo no puedo obligar a nadie a que continúe de consejero. Tampoco puedo obligar a nadie a que sea consejero. El señor Guerrero dimite y lo contextualizo. El señor Guerrero está convencido de que él no ha cometido ningún fallo. El señor Guerrero está convencido de que se vacuna porque el protocolo le habilita para vacunarse y respaldan esa interpretación del protocolo los técnicos. El señor Guerrero dimite porque considera que su vacunación se ha convertido en un asunto de escándalo nacional, si me permiten la expresión, que además está deteriorando la imagen del gobierno, penalizando a la propia imagen de Ceuta y además pensando en la lucha contra el virus, distrayendo a personas que tienen que estar dedicadas fundamentalmente a diseñar y aplicar medidas y protocolos para ser eficaces en lo fundamental que es la lucha contra el virus. El señor Guerrero entiende que si continúa en el ejercicio de sus funciones esto no iba a parar
y por tanto esa es la razón por la que dimite. Y bueno, hay que darle la razón también porque efectivamente ha dimitido y ya no salimos, ¿no?, en los medios de comunicación nacionales, al menos no con la intensidad que salíamos cuando el señor Guerrero estaba de consejero. Bueno, muchas gracias. Cuidaros,